Listo. Bueno, buenos días para todos. Espero que se encuentren súper bien, que les haya ido muy bien en la clase anterior. Bueno, recuerden que hoy es nuestra última sesión de matemáticas. Entonces, bueno, vamos a terminar de ver el tema que está en la clase anterior. Yo olvidé enviarles lo que les había dicho que les iba a enviar, pero bueno, se los envío ahorita. Me acordé el lunes y dije, bueno, ya, seguramente ya están en sus cosas, el colegio, todo, entonces por eso ya no se los quise enviar. Pero entonces hoy sí se los envío. Les voy a mostrar entonces por aquí cuál es la idea entonces de trabajo del día de hoy. Espérenme porque no me han querido abrir las diapositivas. Creo que ahí sí. Ahí ya las están viendo, ¿cierto? Sí, señora. A ver, sí, ya las ven, ¿cierto? Las diapositivas. Espérenme, ve qué raro. Espérenme en un momentico, porque eso acá a mí me sale todo raro. A ver, bueno, ahí sí. Bueno, entonces, la idea del día de hoy es tener el saludito, pues que ya lo tuvimos, mirar una pequeña reflexión que les traje y seguir entonces mirando las ecuaciones de segundo grado, porque hace 8 días solo alcanzamos a mirar como cierta partecita, entonces terminarlas de ver, hacer algunos ejercicios prácticos y bueno, ahí sí hoy dejarles como el video que les había hecho, de pronto si no alcanzamos a ver algunos de los ejercicios que yo traje propuesto, entonces también se los dejo ahí para que ustedes lo revisen, igual me pueden escribir si de pronto en la semana tienen alguna inquietud con eso, lo intentan hacer y no les da, listo. Bueno, entonces el día de hoy quise dejarles esta frase y es decirles que la confianza en nosotros mismos es la principal clave del éxito. Entonces, obviamente el éxito no solo depende de qué tanto confiemos o no en nosotros, porque también depende otros factores, ¿cierto? Pero uno de los principales es tener la confianza. Entonces yo creo que cuando creemos en nosotros, cuando sentimos que podemos, que somos capaces, creo que esa es un buen inicio para alcanzar el éxito en lo que nos trazamos, en nuestros objetivos. Por ejemplo, el de ustedes, que ahorita ya están terminando este último año escolar, trazarse metas es muy importante, ¿cierto? Y lo más importante es tener confianza en que esas metas ustedes las pueden lograr y que tienen las capacidades para hacerlo. Bueno, entonces vamos a mirar la clase anterior habíamos visto, ¿cierto?, que habían varios casos para las ecuaciones de segundo grado y que dependiendo del caso que fuera, entonces utilizaríamos la fórmula de cierta forma. Bueno, también vimos lo del discriminante para saber cuántas soluciones reales tenía cada ejercicio, cada ecuación que tuviéramos, que era importante saber cuántas soluciones tenía, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a empezar entonces con este problemita de acá. A ver, que yo creo que no ha abierto el tablerito. Bueno, entonces este problema o este ejercicio dice tenemos x al lado menos 4x más 4, ¿cierto? Recuerden entonces que cómo calculamos el discriminante con la parte de la fórmula. Les adelanto acá para que lo miremos, que está partecita acá. Recuerden entonces que la fórmula es esta, ¿cierto? La primerita, para el caso 1, que es el caso que más tenemos, que es cuando la ecuación está completa. Pero también tenemos un caso donde la ecuación no está completa y que no tenemos el factor b dentro de la ecuación.
también donde no tenemos el factor c en la ecuación, que es la constante, o cuando no tenemos ninguna de las dos, ni b ni c, ¿cierto? Ni la constante, ni la b, que es la que acompaña a la x o a la incógnita elevada a la 1, ¿cierto? Entonces esos son como los 4 casos para que lo tengan ahí presente. Bueno, vamos a mirar entonces este primer ejemplo. Les voy a escribir aquí. A ver, lo pasamos para el tablero y lo resolvemos. Acá yo lo recorto. Necesitamos entonces hacer un pequeño análisis antes de revisarlo allá. Y dice, bueno, tenemos x a la 2 menos 4x más 4, que es igual a 0, ¿cierto? Entonces recuerden que primero miramos el discriminante para ver cuántas soluciones reales tiene esa ecuación, ¿cierto? Entonces, a ver, les adelanto acá. Miramos el... Entonces recuerden que si es mayor a 0, hay dos soluciones reales distintas, ¿cierto? Si al resolver esa parte de la ecuación tenemos que hay ese resultado es mayor a 0, entonces tenemos dos soluciones reales distintas. Si es igual a 0, hay dos soluciones reales iguales, ¿cierto? Entonces recuerden que la otra no la vamos a mirar tanto porque esa ya es con números complejos y eso ustedes no lo alcanzan a mirar, entonces por eso no vamos a enredar con esa parte. Entonces si es mayor a 0, hay dos soluciones reales distintas. Y si es igual a 0, hay dos soluciones reales iguales, ¿cierto? Entonces aquí miramos y resolvemos para esta ecuación ese discriminante. Entonces, ¿ahí quién sería la b? A ver quién me dice. ¿Quién sería la b en esa ecuación? 4x. 4x, ¿cierto? Pero ¿Se recuerden que es repitió dos veces, no? muy importante el signo, ¿cierto? Entonces, menos 4 sería la b, ¿cierto? Recuerden que es bien importante tomar también el signo porque eso nos va a hacer la diferencia, no cuando lo leemos al cuadrado, ¿cierto? Pero sí nos va a hacer la diferencia lo estemos, cuando lo estemos resolviendo en la otra parte. Entonces, menos 4 sería la b, ¿cierto? ¿Quién sería la c? 0. Más 4. ¿Sí? Más 4, muy bien. Recuerden que la ecuación es x a la 2 menos 4x más 4, ¿cierto? Hasta ahí llega la ecuación. La igualamos a 0, ¿cierto? Siempre la igualamos a 0 para poderla resolver, pero la ecuación es esta partecita de acá. Entonces recuerden que a siempre es el que acompaña al x al cuadrado, b es el que acompaña la x elevada a la 1 y c, que es la constante que siempre está solita sin la incógnita. ¿Listo? Entonces esa es a, b y c. Entonces para reemplazar en el discriminante tenemos b a la 2, que va a ser menos 4 a la 2, ¿cierto? Luego a eso le vamos a restar 4 por A por C, ¿cierto? Entonces 4, ¿quién es A? Ya habíamos dicho que era 1, y ¿quién es C? Ya habíamos dicho que era 4, ¿cierto? Entonces cuando resolvemos eso tenemos menos 4 al lado, me va a dar 16. Y 16 menos 16 me va a dar 0, ¿cierto? Significa eso que si me da 0, vamos a revisar por aquí. Entonces si me da 0, dice entonces que la ecuación tiene dos soluciones reales iguales, ¿cierto? Si el discriminante es igual a 0. Entonces vamos a resolver la ecuación. Esperen, acá les dejo de compartir esta parte. Y les comparto entonces el tablero para que ahí lo vamos resolviendo ahorita.
Listo, cuéntenme si ahí ya están viendo el tablero. Sí, ya. Listo. Bueno, entonces, si ya tenemos, ¿cierto? X a la 2 menos 4x más 4, y ya tenemos el discriminante que dice, bueno, ahí creo que quedó un error porque dice que es negativo, pero no es negativo, sino que el discriminante es igual a 0, ¿cierto? Tiene dos soluciones reales iguales. Entonces, ¿cómo resolvemos ya? Porque ya necesitamos encontrar cuál es el valor de la x, ¿cierto? Entonces, ¿alguien recuerda cómo es la fórmula? No, ninguno. Bueno, vamos a pegarla por acá. Y la dejamos entonces ahí pegadita, por si la quieren escribir. Listo, recuerden entonces que esta es la fórmula y ya la están viendo, ¿cierto? Sí, cuéntenme si la ven. Sí, Sí, señora. Sí, ¿cierto? Entonces, como esta ecuación que tenemos es una ecuación que está completa, ¿cierto? Porque tiene todos los factores o los coeficientes A, B y C, entonces vamos a utilizar la fórmula general completa, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar un ejemplo cuando no está completa. Entonces, bueno, ya tenemos ahí la fórmula, ¿cierto? Como ese es el primerito, bueno, yo les voy a ayudar acá y lo vamos a hacer. Ahorita entonces el siguiente, si lo hacen, les doy unos minuticos para que ustedes lo hagan solitos. Y miramos a ver cómo nos va y nos ayudamos entre todos. Bueno, entonces acá, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que entonces X va a ser igual, ¿cierto? A menos B. ¿Quién es B en la ecuación? 4x menos 4x. ¿Cierto? Entonces solo ponemos lo que está acompañando la X, que es el 4, ¿cierto? Entonces la fórmula dice que va a ser menos B. Entonces menos B, pero resulta que B también es negativo, ¿cierto? Entonces lo ponemos ahí. Ahorita resolvemos entonces esos dos signos. Listo. Luego nos dice que vamos a tener la raíz cuadrada. A ver qué dijo acá. La raíz. Vamos a ver si así me alcanza. Bueno, entonces tenemos la raíz cuadrada de ¿quién? De B a la 2. ¿Pero quién es B? Menos 4, entonces sería menos 4 al cuadrado. Exacto, entonces sería menos 4. Sería menos 4 elevado a la 2. Vamos a hacerle el 2 aquí arriba. Entonces menos 4 elevado a la 2. Y dice que a eso le vamos a multiplicar. Bueno, le vamos a restar la multiplicación de 4 por AC, ¿cierto? 4 por, ¿quién es A? ¿Quién es A en la ecuación? Menos 4. ¿Sí? Entonces ya habíamos dicho que era B, ¿cierto? ¿Quién es A? El que está acompañando a X al cuadrado. ¿Quién Uno. acompaña a X al cuadrado? Muy bien, el número 1. Recuerden que cuando en una ecuación hay una incógnita que está azulita, ¿quién va a ser el coeficiente que la acompaña? El número 1. Entonces, por 1 por C. ¿Que quién es C? Ahí sí, ¿quién es C? 4. 4, muy bien. Entonces ahí ya tenemos que resolver la multiplicación, ¿cierto? Y que todo eso va a estar sobre, todo eso entonces va a estar sobre 2A, ¿cierto? O sea que vamos a multiplicar a 2 por ¿cuánto? Por 1. Por 1, muy bien. Entonces multiplicamos a 2 por 1 porque el coeficiente que acompaña la incógnita que está al cuadrado, o sea, x a la 2, es el número 1. Listo, vamos a seguir entonces resolviendo y vamos a decir que x es igual entonces a ¿qué? Tenemos menos 4. ¿Qué significa eso? Que ese 4 ¿cómo nos va a quedar? ¿Cuánto es menos por menos?
Más. más, ¿cierto? Entonces nos va a quedar positivo. Entonces nos va a quedar x es igual a 4 por la raíz cuadrada, ¿cierto? Por la raíz cuadrada de menos 4 a la 2. ¿Cuánto nos da eso? 16. Muy bien, 16. 4 por 4, 16. Menos, dice que 4 por 1 por 4. ¿Cuánto nos da eso? 16. 16. Muy bien, pero aquí nos faltó algo bien importante de la fórmula. A ver, ¿quién me dice que me faltó a mí en la fórmula? Que es muy, muy importante. Es el que nos da las dos soluciones. Me faltó escribir. ¿Quién me dice? Vamos a ponerlo incluso con otro color, eso que me hizo falta. A ver, ¿quién me dice que me hizo falta en la ecuación? Cuando apliqué la fórmula. El denominador, ¿no? No, ese ya ahí está, ¿cierto? No lo hemos terminado, ya voy para allá. Aquí, en la primerita que ya está completa, pero algo le falta. Miren la fórmula y miren lo que yo escribí, que me hace falta a mí ahí. El El más más. y el menos que se pone. Muy bien. Y ese es el que nos va a dar las dos soluciones, ¿cierto? El más y el menos. Ponerlo acá con rojito. Entonces aquí antes de la raíz, muy importante el más y el menos, porque cuando la ecuación tiene dos soluciones, ese es el que nos va a dar las dos soluciones, ¿cierto? El sumar y el restar después. Bueno, entonces ahora sí vamos a terminar la otra parte. Nos estaba diciendo por ahí, no sé quién fue el que nos dijo, la parte del denominador, ¿cierto? Y entonces 2 por 1, ¿cuánto nos da? 2. 2, ¿cierto? Significa eso que entonces x va a ser igual a 4 más o menos raíz cuadrada de ¿quién? Va a ser más o De menos raíz 0. de 0, muy bien, ¿cierto? Porque 16 menos 16 nos va a dar, a ver, nos va a dar 0. A ver, que me quedó muy correcto por acá. Raíz cuadrada de 0, ¿cierto? Sobre 2. Entonces, aquí ya resolvimos toda la ecuación, ¿cierto? Entonces, nos dice que como el discriminante fue 0, hay un error, no es negativo. Negativo sería si nos hubiera dado menos algo, nos dio fue 0. Si el discriminante es 0, la ecuación tiene dos soluciones reales iguales. Entonces, vamos a comprobar si eso sí es cierto. Entonces, vamos a decir que x1, ¿cierto? Va a ser igual a 4 sobre 2, ¿cierto? Que fue lo que nos dio. A 4 sobre 2 más, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 0? A ver, 0. ¿quién me dice? 0, ¿cierto? Muy bien, 0. Y la otra x, o sea, la x2, ¿cierto? Si fuéramos a hacer la otra, pues vamos a mirar si es cierto que las dos soluciones van a ser iguales. Entonces x2 va a ser igual a ¿quién? A 4 sobre 2 menos 0, ¿cierto? Es 1, por eso es que es importante lo del más y el menos, que lo sumamos y en el otro restamos, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuánto nos da x1. Entonces x1 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es 4 sobre 2? O sea, 4 dividido 2. 2. 2, ¿cierto? El 2 en Y el en la 4, otra 4 dividido 2. ¿cierto? Entonces 2 más 0, ¿cuánto nos va a dar? 2, ¿cierto? Y x2, a ver, corramos este cosito por acá. Y x2 nos va a dar 4 dividido 2, ¿qué cuánto es? 2, ¿cierto? Entonces 4 dividido 2 nos va a dar 2,
y 2 menos 0, pues va a ser 2 también. Entonces ahí comprobamos que definitivamente lo que nos dijo el discriminante, que nos iban a dar dos soluciones iguales, es cierto, ¿cierto? Nos dijo que x era igual a 2 y x es igual a 2. O sea que para esa ecuación finalmente pues hay una única sola solución que es el 2, ¿cierto? O sea, para que se cumpla esa igualdad o esa ecuación, siempre el valor de x va a tener que ser 2, no hay ninguna otra posibilidad. Bueno, cuéntenme si tienen alguna pregunta sobre lo que vimos ahí, en algún paso, lo que hicimos en alguna operación. Importantísimo que no se queden con las dudas y me pregunten. Esto que yo iba a preguntar algo siempre, Ajá. digamos, o sea, yo sé que hay dos posibles respuestas, ¿no? Y que ambas pues tienen que dar lo Ajá. mismo, pero o sea, ¿es necesario hacer eso? ¿O simplemente ya pues con lo de la primera X ya está? No es necesario porque mira, si tú haces lo del discriminante, o sea, lo del discriminante te sirve para eso. Si tú ya sabes que son las dos iguales, ¿cierto? Porque ya hiciste lo del discriminante, que es esta partecita de acá, ¿cierto? A ver, por aquí yo saco algo con que señalarte. Entonces, si ya hicimos lo del discriminante, que es esto, ¿cierto? Que es hacer como solo esta partecita de la ecuación. Si tú haces lo del discriminante y te das cuenta que fue igual a 0, significa que vas a obtener dos soluciones iguales, ¿cierto? Entonces, ni para qué te desgastas haciendo las dos, con una sola tienes. Pero recuerda que si te da mayor que 0, significa que sí tiene dos soluciones reales distintas. Es decir, yo creo que el siguiente ejemplo que vamos a hacer es así, es decir, que acá en x1 te va a dar una solución y en x2 te va a dar otra solución. ¿Qué significa eso? Que esta ecuación, ¿cierto? Para que se cumpla la igualdad, es decir, para que esta ecuación sea igual a 0, puede tener o la opción 1 o la opción 2. Y efectivamente, si tú haces la prueba y compruebas aquí, ¿cierto? Donde está X, transformas por las dos soluciones distintas que tienen, efectivamente te va a dar 0. Entonces, en este caso, como ya tú sabes que son iguales, pues con que hagas una va a ser suficiente. Pero si tú no hiciste, por ejemplo, lo del discriminante, sino que dijiste, no, yo voy a resolver la ecuación de una vez, no voy a hacer lo del discriminante, que también es una posibilidad. Entonces, las hace las dos. Pero si hiciste lo del discriminante, dices, ¿para qué voy a hacer las dos? Y yo ya sé que eso me va a dar igualito. Hago una sola y listo, ¿cierto? Es como eso. O sea, pues entonces yo creería que es como mejor hacer con el discriminante, ¿no? Sí, siempre, y uno hacia va a la fija, ¿cierto? Porque ya ahí tú sabes, bueno, tengo dos soluciones iguales, no, la hago entonces solo una. O tengo dos soluciones, entonces las busco, ¿cierto? Y si estoy viendo que me está dando igual o algo, eso también es una forma de ir muy a la fija con la respuesta, ¿cierto? De que ya tú estás segura de que tienes las de las soluciones que tienes, si tienes una o si tienes dos, ¿cierto? Es muy importante. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos a dejar la ecuación por No, aquí. ya hasta el momento, hola, hasta el momento ninguna, ya todo claro. Listo, muy bien. Voy a borrar entonces esto y esto y voy a dejar la formulita ahí para que miremos otro ejemplo. Ya desde entonces les voy a dar un tiempito más. También les voy a dejar lo del discriminante ahí. Lo que hace, les voy a dar un tiempito para que lo realicen y ya luego el que se anime pues lo hacemos aquí entre los dos. Bueno, a ver, les voy a mostrar el segundo ejemplo que yo traje por aquí. Un ejercicio. Es este. Bueno, este es uno. A ver, que acá necesitamos algo más. Bueno, ¿quién me dice qué pasa con esta ecuación que les estoy mostrando acá yo en este ejemplo? ¿Qué sucede particular con esa ecuación? No nos dan C. Muy bien, no nos están dando C, es decir, que es una ecuación de segundo grado que está incompleta y que por lo tanto la fórmula, que es esta, la fórmula general, no nos va a servir porque esta fórmula es para cuando tenemos la ecuación de forma completa. Bien, lo que vimos en la clase anterior de qué hacemos en ese caso cuando la ecuación no está completa.
Entonces el caso número 3, vimos en la clase anterior, y dice, cuando a ver, yo les tapo aquí, muy bien. Entonces dice, si C es igual a 0, la ecuación es de la forma ax a la 2 más bx, ¿cierto? Es decir, que tiene acompañante la incógnita elevada al cuadrado y tiene acompañante la incógnita elevada a la 1, pero no está la constante que es cualquier número. Entonces dice, las soluciones siempre para ese tipo de ecuación, ¿qué va a ser? Va a ser x igual a 0 y x es igual a menos b sobre a. A ver, ¿quién me dice cuál sería? Entonces ya sabemos, ¿cierto? Estamos seguros que x, una de las soluciones para x va a ser igual a 0, ¿cierto? Y si reemplazamos, miren qué sucede. Aquí, a ver aquí. ¿Qué pasa si yo reemplazo acá por x, a x lo reemplazo por 0? ¿Qué me va a dar? Entonces va a ser x a la 2, ¿cuánto me da? 0. 0, ¿cierto? Más 4 por 0, ¿cuánto me da? 0. 4. 0 también, ¿cierto? 0. 0 también. Recuerden que cuando me da 4, cuando multiplico por 1, ¿cierto? Pero todo número multiplicado por 0 siempre me da 0. Entonces, y 0 más 0 efectivamente es igual a 0. Es decir, que definitivamente la solución de x valiendo 0 es una solución que me aplica para esa ecuación. Pero necesito encontrar la otra, esa sería x1. ¿Cuál sería x2? Me dice que es menos b sobre a. A ver, entonces, ¿cómo sería menos b sobre a? ¿Quién me dice? Entonces, esa sería x. Menos b sería el x2. Muy bien, a ver, vamos a ver aquí entonces x2, vamos a hacer la otra solución para esa ecuación, sería No, menos, o ¿quién sería b? b pues es 4x, ¿no? Sí, entonces 4, recuerda que solo nombramos solito el número porque es solo la b, ¿cierto? Entonces solo la b es 4, ¿sobre quién? Sobre a, ¿y quién es a? X al cuadrado, o sea, 0. ¿Quién acompaña la letra? Siempre, siempre que la letra está solita en una ecuación, ¿quién la está 1. acompañando? El 1 1, muy bien, el 1, ¿cierto? Significa eso que x2 va a ser igual a ¿cuánto? a 4 A negativo, 4 solito, menos 4. a menos 4, ¿cierto? Entonces acá, miremos, ya lo hicimos con 0 y nos dimos cuenta que efectivamente una solución para esa ecuación es cuando x valga 0. Vamos a mirar si es cierto que cuando valga menos 4 también nos va a dar. Entonces acá, ¿cuánto es menos 4 elevado a la 2? 16. 16, ¿cierto? Y acá sería más 4 por menos 4, ¿cuánto me da eso? 16. Sí, 16 solito. Pero sí, Pero ¿cómo? negativo, ¿no? Negativo, ¿cierto? Porque sería 4 por menos 4, o sea que eso sería menos 16. Y sería entonces, acá más por menos, menos, ¿cierto? Entonces sería 16 menos 16, ¿cuánto nos da? 0. 0, ¿cierto? 0. Entonces miren que cuando la ecuación no está completa, es mucho más fácil de aplicar la fórmula, simplemente de saber que una de las soluciones para esa ecuación va a ser el 0, siempre. Y lo otro es que va a ser siempre menos el factor o el coeficiente de la x elevado a la 1 sobre a, es decir, sobre el coeficiente de la x elevado al cuadrado. Siempre va a ser de esa forma. Cuando la forma de la ecuación sea así, que no tenga la c, es decir, que no tenga la constante, siempre las dos soluciones van a ser esto. O sea, siempre va a tener dos soluciones, el 0 y esta otra solución. Listo. Cuénteme si tiene alguna pregunta con esta. O sea que ahí ya quedó, o hasta ahora después. Sí, ya Eso terminamos, ¿cierto? ahí ya se ¿Cómo, cómo? terminó de hacer toda. Exacto, entonces por eso es que es mucho más sencillo, porque cuando tengo una ecuación que está incompleta,
como no utilizo toda la fórmula completa, que eso sí me implica hacer un poquito más de operaciones, entonces es mucho más sencillo. Simplemente yo ya sé que la primera solución va a ser 0 y la segunda solución va a ser menos b sobre a. Listo. Esas son las dos soluciones de esa ecuación cuando está de esta forma, ¿cierto? Cuando no tiene la c o la constante. Siempre esa va a ser la solución 0 y menos b sobre a. Listo. Esa es la parte de la fórmula que utilizamos. No utilizamos toda esta, que es la fórmula general. Y mira que ya hicimos la prueba, ¿cierto? Convertimos a la x en 0 y efectivamente nos dio 0, ¿cierto? Y lo convertimos o reemplazamos la x por menos 4 y también nos dio 0. Es decir, que efectivamente esas eran las dos soluciones que nosotros estábamos buscando para esta ecuación de x a la 2 más 4x igual a 0. Listo, ¿alguna otra pregunta? No, bueno. Vamos entonces a mirar otro ejemplo, que el siguiente sí creo que ya la tiene completa para que la podamos utilizar. Bueno, en este necesitamos saber una cosita más, entonces se lo vamos a mirar ahorita. Vamos a mirar primero este y ahorita miramos el otro que necesito ahí explicarles una cosita o recordarles también si ya la saben, que también les puede ser muy útil y es la descomposición de raíces cuadradas. Entonces ahorita miramos ese otro ejemplo, vamos a mirar primero este. Bueno, entonces dice, resolver la siguiente ecuación de segundo grado, que miren que ya esta sí está completa. ¿Por qué está completa? Porque tiene, ¿cierto? El coeficiente de x a la 2, el coeficiente de x y el c, ¿cierto? Que es la constante, que es cualquier número. Entonces decimos, esta ecuación entonces es completa, podemos utilizar la ecuación completa y podemos mirar el discriminante para que entonces analicemos si tiene una sola solución, es decir, dos igualitas, que finalmente viene siendo una, o si tiene dos soluciones diferentes. Entonces, bueno, les voy a ayudar con el discriminante para que lo miremos y ya ustedes entonces aplican la fórmula general para ver cuánto les da si tiene dos soluciones o una solución. Vamos a mirar. Entonces acá. Recuerden que, ¿cómo hallamos el discriminante? Mirando si están las tres, el A, B y C, y Listo, entonces, aplicando, bueno, lo único que se agregaría sería el -4. muy bien. Entonces aquí, recuerden que el discriminante, que lo representamos con un triangulito, ¿cierto? Decimos que es igual a que a esta partecita de la fórmula, ¿cierto? Lo que está dentro de la raíz, es decir, b a la 2 menos 4 por AC. Así encontramos el discriminante, ¿listo? Lo encontramos, lo vamos a encontrar por lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Para mirar cuántas soluciones hay. Pero ¿cómo lo encontramos? Con esta partecita de la fórmula, esta de aquí, ¿listo? La que está dentro de la raíz. Ese pedacito que está dentro de la raíz es el que nos sirve a nosotros para saber si tiene dos soluciones diferentes o dos soluciones iguales, que vendría siendo que tiene una sola solución, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Entonces sería, el discriminante es igual entonces a quién. ¿Quién es B en esta ecuación? Que incluso ahí ya está 3. 3, ¿cierto? Entonces sería menos 3, ¿cierto? Menos 3. Voy a escribir este más o menos con este. Ah, bueno, acá no es necesario. Entonces menos 3 elevado a la 2, ¿cierto? Recuerden que estamos haciendo lo que está dentro de la raíz. Con eso hallamos el discriminante para saber cuántas soluciones vamos a encontrar ahí. Entonces, menos 3 elevado a la 2, menos 4, acá dentro de un paréntesis, menos 4 por AC. ¿Quién es A? 1. 1, muy bien. Por C, ¿quién es C? 2. 2. 2, muy bien. Recuerden, A es el que acompaña la letra al cuadrado,
B es el que acompaña la letra elevada a la 1 y C es el que está solito. Entonces vamos a ver cuánto nos da ese discriminante. Entonces menos 3 a la 2, ¿cuánto me da? 9. 9, muy bien. Por 4 por 1 por 2, ¿eso cuánto nos da? 8. 8. 8, muy bien. Significa que ¿cuánto nos dio el discriminante? ¿Cuánto es 9 por 8? 72. 72. 72, muy bien. Entonces, obtuvimos un número mayor que 0. ¿Qué significa eso? Que cuántas ecuaciones, perdón, cuántas soluciones vamos a tener para esta ecuación en particular, si es mayor a 2 0. reales distintas. Muy bien, según lo que vimos, ¿cierto? En la clase anterior y que les mostré ahorita, vamos a tener dos soluciones reales que van a ser diferentes. Entonces vamos a mirar si eso sí es cierto, ¿cierto? A ver, entonces vamos a mirar si sí es cierto. Vamos a dejar esta partecita acá, porque si se fijan, entonces ya tenemos una parte de la ecuación resuelta. Cuando ya estemos aplicando la fórmula, ¿cierto? Pues no vamos a volver a resolver esto, si ya sabemos que eso nos da 72, ¿cierto? Entonces, ¿para qué lo vamos a resolver? Ya tenemos una parte de la fórmula. Dejémoslo entonces ahí. Entonces vamos a decir que x es igual, y ya vamos a empezar a aplicar la fórmula general. Pues les doy unos minuticos para que ustedes lo intenten. Si alguno lo termina, me dice. Ya saben que miren esta partecita de acá, cuando lleguen a aplicar la fórmula en esa parte, raíz de b a la 2 menos 4 va a ser raíz de ¿qué? ¿De cuánto? ¿Raíz cuadrada de qué? Para aplicar la fórmula, cuando vayamos a poner acá raíz cuadrada, y una vez que podemos poner ahí, para no resolverlo, porque ya lo resolvimos. 72. Ajá, entonces van a aplicar toda la fórmula y cuando lleguen acá, ¿raíz de qué? Ah, de una vez, raíz de 72, porque pues ya lo resolvimos para encontrar el discriminante. Entonces también eso es algo bueno de hacer, de aplicar el discriminante, que de una vez ya también estoy resolviendo una parte de la ecuación, entonces no es como O que sea esté que haciendo un trabajo de más. solamente se escribe raíz de 72 y Exacto, ya. tú empiezas, sí, tú empiezas acá a reemplazar menos b, ¿cierto? Lo que es menos b más o menos ya, raíz de 72 sobre 2a, de una vez, ya te queda listo. Entonces eso es lo bueno Mm. también de hacer el discriminante, que ya se adelantó algo de la ecuación, no es algo que se tenga como que hacer otra vez. Dale unos minuticos a ver cómo les va. Si alguno va terminando, me va diciendo y nos arriesgamos a hacerlo. Yo voy haciendo acá mi raíz cuadrada. ¿Alguien ya lo terminó? Ya lo tiene adelantadito y se anima y me va diciendo qué debemos hacer.
No encuentro la raíz cuadrada de 72. Listo, vamos entonces a hacerlo. Si quieres me vas diciendo entonces que escribió. ¿Cómo es que es tu nombre? Tatiana. Tatiana, vamos a hacerlo entonces. Aquí dicen que menos b, o sea que quedó aquí, Menos 3. menos 3, ¿cierto? ¿Por qué? Ay, este me va a quedar muy correcto, vamos a hacerlo. Ahí sí. A ver, que no me quede como tan apelluzcadito ahí. ¿Por qué? Porque Bueno, ese pues el 3 es la B, ¿no? 3X, exacto, el pero 3, pues solo se coloca el 3. exacto, que es el que está acompañando a la X. ¿Quién es B? El que siempre está acompañando a la X, muy bien. Entonces, más o menos, raíz cuadrada, ya habíamos dicho que tenemos la raíz cuadrada de 72. Porque 72. exacto, cuando estábamos hallando el discriminante, fue esa partecita la que hicimos, entonces de una vez ya la ponemos, raíz cuadrada de 72. Bueno, ¿sobre quién? Sobre 2 por A, Es ¿cierto? ¿Quién es A? 2 por A, 2 por 1. 2 por 1, muy bien. Entonces, ¿aquí qué significa eso? Que X, 1, ¿cierto? Porque aquí ya dijimos que el discriminante nos dijo que hay dos soluciones. Entonces, ¿quiénes van a ser las dos soluciones? Entonces, la primera va a ser menos 3 más la raíz cuadrada de 72 la raíz cuadrada de 72 ¿sobre quién? Sobre 2. Sobre 2, ¿cierto? Porque 2 por 1, 2. Entonces, ¿sobre quién? Sobre 2. Entonces, la raíz cuadrada de 72 no es exacta. Y eso es algo que les voy a enseñar ahorita, y es mirar cómo yo puedo simplificar un poquito más esa raíz cuando yo ya sé que no es exacta, porque raíz de 72 es ¿cuánto? 8.48, ¿cierto? No es una raíz que sea exacta. Ahorita, como les digo, les voy a mostrar más simple la raíz, que no nos va a dar pues exacta, pero se va a ver un poquito como mejor. Entonces, una de las soluciones va a ser esta, ¿cierto? Menos 3 más raíz de 72 sobre 2. Que ya les acabo de decir que raíz de 72 me dio 8.48, ¿cierto? Entonces aquí, Espera un momentico, esto que para eliminar eso de más o menos, el más que está encima del menos, ¿cómo es que, o sea, más por menos, no, menos y menos? no, tú lo que haces ahí, qué buena pregunta. Entonces, cuando tú lo que haces ahí, mira que nosotros dijimos, siempre van a haber dos soluciones. A veces esas dos soluciones van a ser iguales, que finalmente es una solución, pero a veces sí van a haber dos soluciones. Entonces, ¿cómo sacamos esas dos soluciones? Así, tú una, lo que haces es sumar por esa raíz de 72 y en Y la la otra otra la resto. solución, exacto, que mira que ahorita en la que tuvimos que eran dos igualitas, ¿qué pasó? Pues sumábamos 0 y restábamos 0 y por eso es que no nos daba lo mismo, porque al sumar y restar 0 pues no estamos haciendo nada. Pero en esta sí va a ser diferente, que tú a menos 3 le sumas raíz de 73, de 72, perdón, y a menos 3 le reste raíz de 72. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, x1 tenemos menos 3, le acabo de decir que más, la raíz de 72 es 8.48, ¿cierto? 8,48. ¿Sobre quién? Vamos a hacerlo con esta, bueno, para que pronto no se me confunda, vamos a hacer la rayita normal. Entonces acá menos 3 más 8,48, ¿sobre quién? Sobre 2. Yo creo que esto me deja pegar para que peguemos todo esto al otro ladito. A ver qué pasó. Porque me toca pegar de a uno. No, no funcionó. Escribirlo todo. Pero entonces vamos a hacer x1 y aquí sobre este, para ir a ahorrar un poquito de tiempo, vamos a hacer x2. Entonces x1 sería sumar, ¿cierto? Ay, eso se me está ocurriendo.
Entonces, x1 sería sumarle raíz de 72, ¿cierto? Entonces acá sería x1, o sea, la primera solución que vamos a encontrar sería menos 3 más 8.48, que eso sería, recuerden que cuando tenemos dos números que tienen signo diferente, se resta y se pone el signo de la cantidad mayor. Entonces, menos 3 más 8.48 nos da 5.48. ¿Por qué? Porque el 8 es mayor, ¿cierto? Por eso nos da positivo. Entonces, 5.48 ¿sobre quién? Sobre 2. Entonces, esa sería la primera solución, ¿cierto? Aquí a un ladito voy a hacer entonces la segunda solución, que entonces ahí, ¿qué sería? ¿Qué cambiaría? Este menos lo vamos a cambiar por un ¿qué? Este más, perdón, lo vamos a cambiar por un Menos. menos, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia. Lo correcto es volverlo a escribir, ¿cierto? Pero para ahorrar un poquito de tiempo, porque ya casi van siendo las 11:30, entonces yo lo estoy haciendo ahí encima, pero lo correcto sería a un ladito escribir x a la 2, x2, perdón, es igual a menos 3, menos 8,48 sobre 2. ¿Listo? ¿Queda claro eso? No es como que yo tenga que borrar, sino que yo lo hago es para optimizar aquí un poquito de tiempo. Entonces, x2 sería ¿quién? Entonces ya menos 3 menos 8,48, que recuerden, signos iguales se suman y me queda con el signo de los dos. Entonces, menos 3 menos 8,48 me da menos 11,48. Y listo. Entonces, miren que ahí, efectivamente, como encontramos en el discriminante, miren que tenemos dos soluciones reales distintas. Es decir, que si yo sobre esta ecuación que teníamos al inicio, ¿cierto? Esta ecuación x a la 2 más 3x más 2, reemplazo por, a ver, aquí nos O sea, faltó hacer, el menos 11,48 es el resultado del segundo, ¿no? De sí, X2. sobre 2, Y el sobre 2. de... Ah, o sea que todavía no se haya No, no, dividido. el 2 sigue ahí, ¿cierto? Y lo correcto sería que hiciéramos la división. A ver, hagámosla pues para que nos quede hasta el final. Creo que... Aquí. Pues acá, x1 sería igual a ¿quién? A 5,48 dividido entre 2, que sería 2,74, ¿cierto? Y x2 sería igual a menos 11,48 dividido entre 2, es decir, menos 5,74. Entonces, si nosotros en la fórmula, aquí, perdón, en la ecuación, reemplazamos x por 2,72, eso nos tiene que dar 0. Como no somos exactos con los decimales porque no lo estamos escribiendo todos, seguramente nos dará 0 punto algo, pero muy chiquitico, 0,000 algo. Y si lo reemplazamos por menos 5,74, también nos tiene que dar 0,00 algo, o sea, muy cerquita por allá de 0. ¿Por qué? Porque esta ecuación tiene dos soluciones, una que es positiva, que es 2,72, y otra que es negativa, que es menos 5,74, y nos tiene que dar lo mismo. ¿Listo? ¿Queda clara esa parte? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos entonces a mirar la partecita que les digo y de un ejercicio que también tiene una raíz, así que no se puede encontrar exactamente porque no es exacta. Entonces vamos a mirar cómo la podemos simplificar un poquito con las raíces que nosotros ya conocemos. Ahí es, ¿qué le pasa pues? Ahí sí. Vamos a borrar esto. Y vamos a borrar esto. Bueno, entonces resulta que yo puedo simplificar un poquito las raíces cuadradas. ¿Cómo lo hago? Esperen, acá les copio el ejemplito que yo tengo acá en las diapositivas.
Entonces, ¿cómo lo hago yo? A través de las raíces cuadradas exactas que yo conozco, ¿cierto? Que recuerden que una raíz cuadrada no es más que la operación opuesta, ¿cierto? O contraria a la potenciación. Es decir, que una raíz cuadrada en realidad lo que yo estoy buscando es un número que al cuadrado me da ese radicando o ese número que está dentro de la raíz. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Basarme siempre en las raíces cuadradas que yo conozco, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las que yo conozco? Pues las más pequeñas, ¿cierto? Entonces, yo sé que raíz de 4 es 2, que raíz de 25 es 5, que raíz de 36 es 6, que raíz de 81 es 9, a ver qué otra, que raíz de 49 es 7, ¿cierto? Que son las raíces más pequeñitas, que ¿cuáles son? 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, ¿cierto? Esas que son como las más pequeñitas, entonces siempre son las que me van a servir para yo simplificar una raíz. ¿Cómo así? Por ejemplo, miren aquí, tengo raíz cuadrada de 20. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como transformar ese número por medio de una multiplicación de uno que yo sí conozca su raíz, ¿cierto? Entonces, yo sé que 20, a través de la multiplicación, ¿cómo puedo obtener el número 20? Yo lo puedo obtener como 10 por 2, ¿cierto? Pero, Sí. ¿será que yo conozco la raíz cuadrada de 10 o la raíz cuadrada de 2? No, porque no son exactas tampoco. Pero sí sé que raíz de 4, raíz cuadrada de 4 es una raíz que es exacta, ¿cierto? Ah, y 4 por 5 es 20. Entonces significa que yo puedo transformar ese 20 como raíz de 4 por 5 para separar la raíz del 4, la raíz del 5 y obtener una simplificación de esa raíz de tal forma que se ve matemáticamente más bonito, ¿cierto? Como más bonito. Y así, por ejemplo, no tengo que hacer lo que hice ahorita, sino no lo debo hacer en la calculadora si no quiero, sino que simplemente lo puedo dejar expresado como un número entero por una raíz, que eso también se hace mucho. Entonces, miren acá, por ejemplo, en este 20, como les decía, 20 puedo escribir como tendría sentido, como 10 por 2, pero esas dos tampoco tienen raíces exactas, como, a ver, ¿qué más? Sí, creo que esas son las tres opciones, y como 4 por 5. Entonces yo sé que raíz de 4, raíz cuadrada de 4 sí es exacta. Entonces esta es una de las propiedades, exacto, esa es una de las propiedades de la radicación, que seguramente ustedes ya vieron por allá hace muchos años y que posiblemente ya lo olvidaron. Entonces esta es una de las propiedades de la radicación, que es que yo puedo, ¿cierto?, separar las raíces cuadradas y tengo la multiplicación de dos raíces, de dos números, perdón, dentro de una raíz. Entonces, ¿qué hago yo? Separo raíz cuadrada de 4, ¿cierto?, por raíz cuadrada de 5. Pero resulta que la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de 5 sí no es exacta. Entonces ya lo puedo dejar así. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 20? La raíz cuadrada de 20 es 2 raíz de 5. Cuéntenme si tienen alguna pregunta, si está muy enredado eso. Pues si ya lo habían visto, ya lo conocían. Pues no lo habíamos visto, bueno, que yo recuerde no lo habíamos visto, pero pues tampoco es que esté como tan complicado. Yo supongo que ya después de tener la raíz cuadrada del 2, se prosigue como, no sé, a buscar la del 5, y Exacto, si no entonces, por estoy mal ejemplo, es como 2,23, algo así. exacto, entonces claro, como yo ya tengo una raíz que es un número más pequeñito, será posible que yo mentalmente, ¿cierto?, haga una operación y haga un cálculo de más o menos cuánto es de raíz de 5, ¿cierto? Si raíz de 4 es 2, pues raíz de 5 será como 2,20 algo, lo que tú dices, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil para hacerlo mentalmente y como les digo, matemática es una forma muy bonita de expresar una raíz cuadrada que no es exacta, porque es más bonito verlo así a verlo con un decimal, ¿cierto? Más como por cómo se ve y también por la facilidad de encontrar la raíz de forma mental. Entonces, miren, por ejemplo, raíz de 8. ¿Cómo puedo yo escribir de nuevo el número 8 a través de la multiplicación? Entonces, tengo 8 por 1, por eso no me sirve para nada. 2 por Tengo 4, 2 por 4 o 4 por 2, que es lo mismo, 4 por ¿cierto? 2. Y yo sé que la raíz cuadrada de 4 sí es exacta porque la conozco, entonces digo, lo puedo escribir también así. Entonces me queda raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 2, que entonces la raíz cuadrada de 4 es 2, y raíz de 2 no es exacta, entonces lo puedo dejar así. Y también lo mismo, yo ya sé que la raíz de 2, la raíz cuadrada de 2, es como 1 punto algo, ¿cierto? Entonces también es una forma práctica de encontrar la raíz sin necesidad de tener calculadora si no la tengo.
Entonces acá, por ejemplo, con un número un poquito más grande, entonces yo digo la raíz cuadrada de 80, ¿cómo se podrá escribir el 80? Bueno, como 10 por 8, pero no me sirve porque el 8 no tiene raíz cuadrada exacta y el 10 tampoco, ¿cierto? Entonces ahí voy jugando un poquito como con esa descomposición de los números a través de la multiplicación. Entonces, por ejemplo, acá 16 por 5 es 80 y yo ya sé que la raíz cuadrada de 16 es 4, entonces ese me sirve, esa descomposición de 16 por 5. Entonces ya digo, bueno, raíz cuadrada de 16 es igual a 4 por la raíz de 5, que ahorita, ¿cierto? Entonces ahí ya está, eso es una forma, como les digo, mucho más bonita, mucho más elegante de escribir una raíz que no es exacta. Es una forma muy sencilla y pues creo yo que es muy práctica para cuando tengo raíces que no son exactas y no las quiero escribir como un número decimal. Bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto a eso. Cuéntenme si sí les quedó claro. No, la verdad, hasta el momento, no. Listo. Bueno, entonces voy a ponerles acá unos ejemplitos, no los vamos a hacer todos, pues para que no se nos vaya tampoco todo el tiempo ahí, pero sí para que miremos si de verdad sí les quedó muy claro y traten ustedes de hacerlo entonces y de encontrar una forma de reescribir o de simplificar estas raíces que les voy a poner acá a través de las raíces que ya conocemos. Entonces vamos a descomponer las siguientes raíces. Bueno, esta de 80 y 20 ya la hicimos, vamos a hacerla con estas. Entonces vamos a descomponer estas 4 raíces, vamos a ver cómo lo harían ustedes. Que vaya haciendo la A, me dicen, ¿cómo quedaría la descomposición de la raíz cuadrada de 27? Recuerden que la idea es reescribir ese número 27 por medio de la multiplicación de dos números donde uno de ellos yo esté segura de que tiene raíz cuadrada. Algunos ya tienen la raíz cuadrada de 27. ¿Cómo se descompondría esa raíz? Yo. mm, Dime. Que los números que utilizarían era 3 y 9. 3 y 9 dices tú, muy bien. Hacerlo acá a un ladito. Entonces sería la raíz cuadrada de 9 por 3, es lo que tú dices, ¿cierto? 9 por 3. Vamos a mirar entonces si sí funciona. Entonces ya separamos las raíces. Raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 3. Eso sería igual entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 9? Es decir, un número que multiplicado por sí mismo 2 veces me da 9, el 3, muy bien, porque 3 por 3 es 9. Entonces, raíz cuadrada de 9, 3 por la raíz cuadrada de 3. Entonces ya ahí tengo raíz cuadrada, perdón, tengo 3 raíz de 3. Quiere decir que la raíz cuadrada de 27 es 3 raíz de 3. Entonces ahí ya me queda mucho más fácil si quiero hallar la raíz cuadrada de 3, ¿cierto? Para hallar el decimal, pero normalmente, ¿cierto? Cuando estamos resolviendo alguna ecuación o algo, se puede dejar en estos términos, se puede dejar así. Tú puedes decir como el resultado es 3 raíz de 3 y ya. Eso es matemáticamente correcto y no tienes que hallar la raíz exacta de ese número, que va a ser un decimal, sino que se puede dejar escrito de esa forma. ¿Alguien ya hizo la raíz cuadrada de 48? ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 48? A ver, ¿a quién se le ocurre cómo podemos descomponer ese número? Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Cómo podríamos descomponer el 48 en términos de una raíz que yo sepa que sí es exacta y otra que no?
A ver, ¿cuáles serían esos dos números? Lo que ustedes pueden hacer es jugar con los que ya conocen, ¿cierto? ¿Será que 4, que yo sé que es una raíz cuadrada exacta, por algo me da 48? ¿Será que 25? ¿Será que 36? ¿Cierto? Las que yo ya conozco, ¿será que 16 por algo me da 48? Las que yo sé que son exactas, si al multiplicarlo por otro me da ese número, significa que lo puedo hacer con eso, ¿cierto? 8 por 6. 8 por 6. Si 8 por 6 efectivamente es 48, pero ¿será que 8 sí tiene raíz cuadrada exacta y 6 tiene Y raíz 6 cuadrada exacta? tampoco. No, ¿cierto? Entonces es válido 8 por 6, pero las dos también son las raíces inexactas, entonces no 16 me va a por hacer 3. 16 por 3 te dio. Sí, 4 por 4, 16 sería 4 raíz cuadrada de 3. Muy bien, yo por acá lo había hecho de otra forma, pero esta también está válida. Entonces tenemos 16 por 3, me da 48, muy bien. Entonces ya lo separo, raíz cuadrada de 16, exacto, por raíz cuadrada de 3. O sea que finalmente eso me da cuadrada de 16. Raíz cuadrada de 16 es 4. 4, muy bien. Entonces me da 4 raíz de 3 y listo, ¿cierto? La del 75, ¿alguien ya la hizo? ¿Cómo podremos escribir el 75? Recuerden que todo número que finaliza en 5 es un número que es divisible por 5, ¿cierto? Entonces, todo número que termina en 5 o en 0 es un número que es divisible por 5. Entonces, ¿qué raíz exacta me podrá servir? Ahí. ¿25 por 3? Muy bien, el 25, claro, porque todo número terminado en 5 va a ser divisible entre 5. Entonces se va a poder escribir como 5 por algo, ¿cierto? Entonces 25 por 3, entonces voy a tener la raíz cuadrada de 25 por 3, ¿cierto? Por la raíz cuadrada de 3. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 25? 5. 5. 5, muy bien, porque 5 por 5, 25, entonces me queda 5 raíz de 3. Bueno, y la última, que esa sí está muy fácil, raíz cuadrada de 2, ¿cómo la puedo escribir? ¿Cómo puedo 4 escribir por yo el? 3. Muy bien, el 12 lo puedo escribir como 4 por 3. Entonces, ¿cómo me va a quedar eso? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. 2. 2. Y aquí casualmente todas nos dieron raíz de 3, ¿cierto? 2 por raíz de 3. Y listo. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta de cómo simplificar o descomponer estas raíces cuadradas? No, seguros. Vamos entonces a borrar esto y a seguir con los ejercicios de ecuaciones de segundo grado, que ya saben, si les da una raíz que ustedes ya saben que no es exacta, una forma correcta de escribirlo para no tener que hallar esa raíz cuadrada en la calculadora, una forma de hacerlo es simplemente descomponer la raíz y escribirla de esta forma, y así no hay que hallarla en la calculadora. Bueno, a ver acá, pongamos el siguiente ejercicio. En este que aquí podemos aplicar eso de la raíz que acabamos de ver. Entonces miren esta ecuación. ¿Qué pasa con esta ecuación? A ver quién me dice qué pasa ahí. ¿Qué tiene de particular esa ecuación?
Se mira negro. Yo veo negro. Sí, a ver. Sí. Ahora sí. ¿Qué tiene de particular esa ecuación? ¿Qué me dice? Porque también es de segundo grado porque está elevado a la 2 la incógnita, ¿cierto? Y cualquier ecuación que su incógnita esté elevada a la 2, pues es una ecuación de segundo grado porque la incógnita está elevada a la 2. Pero ¿qué tiene de particular esa ecuación? A ver, ¿será que podemos aplicar la fórmula general normal que tenemos aquí a un ladito? La aplicamos y ya con eso encontramos el valor de la X. No, porque le hace falta B. Muy bien, le hace falta la B. Entonces recuerden que eso fue lo que vimos también hace 8 días, que es uno de los casos. Vamos entonces aquí a buscarlo. Ya se los pego para que ustedes miren entonces cómo vamos a solucionar cuando la B sea igual a 0. Entonces miren, esta es la parte de la fórmula que utilizamos. Entonces dice, este es el segundo caso que vimos. Entonces si B es igual a 0, que miren que esa es la forma, ¿cierto? Está la incógnita elevada al cuadrado, más en este caso menos 18, que es la constante o es el número que está ahí acompañando la ecuación, y ya, ¿cierto? No tenemos nada más. Entonces, ¿qué dice eso? Que cuando tengamos eso también vamos a tener dos soluciones. ¿Cuáles son? X va a ser igual a más la raíz de menos c sobre a, o X va a ser igual a menos la raíz de menos c sobre a. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a hacerlo la primera. Entonces, recuerden que ese más y menos lo que nos dice es que hay una que, en una que vamos a sumar y en otra que vamos a restar, ¿cierto? Entonces vamos a decir x1 va a ser igual a ¿quién? Vamos a hacer primero la positiva, más, la vamos a dejar así, bueno, pongámoslo aquí, más la raíz cuadrada de ¿quién? De menos c sobre a. Entonces vamos a mirar. De menos la raíz cuadrada de menos c sobre a. ¿Quién es c? 18, ¿cierto? 18 no, menos 18. Menos ¿cierto? 18. Entonces C es menos 18. Vamos a ponerlo acá entre paréntesis ya que nos quedó con doble signo. Menos 18 sobre A, que ¿quién es A? 1. 1, ¿cierto? O sea que en realidad es menos 18. ¿Qué significa eso? Que x1 o la primera solución de esa ecuación va a ser más, dejémosla así sin el más, la raíz cuadrada de ¿quién? De menos 18. ¿Sí? Vemos un menos, ¿cierto? De 18. Muy bien, porque tenemos un menos que nos lo está dando aquí la fórmula y el otro menos que era de la b que estaba en la ecuación, ¿cierto? Entonces eso, menos por menos, se nos va a Sí. convertir En en más, ¿cierto? Bueno, entonces aquí ya tenemos raíz cuadrada de 18, pero como nosotros no queremos hallar esa raíz cuadrada, sino que lo queremos es descomponer, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos quedaría esa ecuación? 9 por 2. ¿9 por qué? Raíz de 2 por 9. Muy bien, raíz cuadrada de 2 por 9, o de 9 por 2, ¿cierto? Entonces raíz cuadrada de 9 por 2. Entonces sería finalmente, 3 raíz cuadrada de 2. muy bien, entonces finalmente la primera solución de esa ecuación, la primera solución de esa incógnita sería, me acabas de decir, entonces sería raíz cuadrada de 9, 3, por la raíz cuadrada de 2, que sabemos que no es exacta, sino que es 1 punto algo. Entonces 3 raíz de 2 sería la primera solución de esa ecuación. ¿Y cuál sería entonces la segunda? Si ya sabemos que eso nos da el resultado de esa Pues sería raíz. solamente cambiando el signo Muy bien, o sea que ¿cuál negativa. sería? Sería el x2, Sería o la segunda solución sería aquí. Menos 3 raíz de 2. Muy bien, simplemente así sería menos 3 raíz de 2.
Porque ¿para qué vamos a volver a hacer todo el proceso si el signo que estuviera cambiando fuera adentro, ¿cierto? Si fuera el que estuviera cambiando, pues sí habría que hacerlo, ¿cierto? Si acá fuera positivo una vez y luego negativo la otra respuesta, sí habría que hacerlo para cambiarlo, pero el signo que está cambiando, mírenlo acá en la fórmula, el que está cambiando es el de afuera, quiere decir que uno es positivo y el otro va a ser negativo, así de sencillo. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando B es igual a 0, es decir, cuando la ecuación no tiene la incógnita elevada a la 1, sino que simplemente está la incógnita elevada a la 2 y la constante que es cualquier número. Entonces, la primera solución sería 3 por raíz de 2, quiere decir que si transformamos x a la 2 nos va a dar 0 la ecuación, o si transformamos por menos 3 raíz de 2. ¿Y por qué pasa eso? Porque como está elevado al cuadrado, esté positivo o esté negativo, el resultado ¿cómo va a ser? Positivo finalmente, ¿cierto? Entonces, esas son las dos soluciones de esa ecuación. Cuéntenos si hay alguna pregunta. ¿No? Pero vamos a hacer entonces, yo creo que ya con el tiempo vamos a hacer la última que tenga, que esté completa, ¿cierto? Para que nos practiquemos, porque finalmente las ecuaciones que uno más encuentra son las que están completas. Entonces vamos a hacer una que esté completica. Y ya saben, ahorita les mando otro ejercicio para que ustedes lo hagan y un video que también les va a explicar algunas cositas sobre eso para que también las tengan ahí en cuenta. A ver, vamos a pegar entonces otro de los ejercicios. Bueno, este ya lo hicimos. Este también, este también. Vamos a hacer este donde la es diferente, que esto es bien interesante. Listo, aquí tenemos entonces otro ejercicio donde miren que cómo está la ecuación. Aquí la ecuación sí está completica. Dice 5x a la 2 menos 20x más 15 igual a 0. Entonces ahí la ecuación está completa, quiere decir que aplicamos la fórmula general, ¿cierto? La aplicamos completita. Entonces lo primero, a ver, les ayuda acá, vamos a hallar el discriminante, ¿cierto? Para saber cuántas soluciones hay. ¿Cómo es que damos el discriminante? ¿Con qué parte de la Utilizando fórmula? lo que está desde B, Muy desde bien. raíz de B a la 2. Muy bien, todo lo que está dentro de la raíz es el discriminante y recuerden que lo hacemos porque también nos sirve, para ahorita que estemos aplicando la fórmula, pues ya nos ahorramos ese pedacito y ya sabemos cuánto da, ¿cierto? Entonces aquí, entonces tenemos la raíz cuadrada de b a la 2. ¿Quién es b a la 2? 5. 20. 20, A muy bien. 20. Recuerden que a, el que acompaña al cuadrado, b, el que acompaña elevado a la 1 y c, el que está solito. Entonces sería 20 o menos 20. Menos 20. Menos 20, muy bien. Recuerden que es bien importante poner el signo. Entonces, menos 20 elevado al cuadrado menos 4, vamos entre paréntesis, menos 4 por a, que ¿quién es a? 5. 5. 5, muy bien. Por c, que ¿quién es c? 15. 15. 15, muy bien. Aquí tenemos números bien grandotes. Listo, entonces aquí ya tenemos todas las operaciones que tenemos que hacer. Entonces acá digamos a qué valor va a ser igual el discriminante. Entonces 20 a la 2 o menos 20 a la 2, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 20 a la 2? 400. 400, muy bien. Menos 4 por 5 por 15. Es decir, 4 por 5, 20. Y 20 por 15 me da 300. ¿Listo? 300. Ajá. Entonces, ¿aquí qué quiere decir
esto, que el discriminante es igual a ¿cuánto? A 100. A 100, muy bien. O sea, que nos dio un número mayor a 0, eso significa que, ¿cuántas soluciones tiene? Que hay dos. Tiene dos soluciones reales diferentes. Diferentes, ¿cierto? Eso es bien importante porque cuando son iguales, pues finalmente lo que tengo es una sola. Entonces acá vamos a, ahora sí, aplicar la ecuación de la fórmula de la ecuación. Entonces x va a ser igual a ¿qué? A menos b, pero ¿quién es b? Menos 20. Menos 20, ¿cierto? Entonces a menos 20, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? Recuerden que aquí es esto lo que nos va a dar las dos soluciones. En una parte vamos a sumar y en la otra vamos a restar y de ahí es que sacamos las dos soluciones. Entonces a más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? De 100. De 100. Muy bien, entonces miren, ya nos ahorramos todo ese paso para que vamos a volver a hacer lo mismo. Si ya sabemos que nos dio 100, ¿cierto? Entonces, igual a la raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac, que es lo que hacemos para hallar el discriminante, que ya sabemos que nos dio 100. Y todo eso, ¿sobre quién? 2 por 5. 2 por 5, muy bien. 2 por a, entonces 2 por, el valor de la a, 5, ¿cierto? Entonces aquí de una vez pongámoslo, ¿cuánto es 2 por 5? 10. 10. 10, ¿cierto? Entonces aquí en el siguiente paso decimos que x va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es menos por menos? Más. Más. Ese 20 nos va a quedar positivo, ¿cierto? Más o menos la raíz cuadrada de 100. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 100? Esa no la sabemos, ¿cierto? Esa es una de las exactas. ¿Cuál es la raíz 10. cuadrada de 100? 10, muy bien. Y todo eso sobre 10, ¿cierto? Entonces miren, aquí ya tenemos todo para resolver nuestra ecuación, para saber cuál es una de las valores de la x y cuál es el otro. Entonces vamos a hallar el primero. Es x1 va a ser igual a ¿cuánto? A 20, y ya ustedes deciden, es que tengo que hacer primero el positivo y luego el negativo, no el que ustedes quieran, ¿cierto? Podemos hacer primero el positivo, luego primero el negativo, como queramos. Entonces, 20 más 10, 30. muy bien, Sobre 30 10. sobre 10. Listo, entonces sería la primera x, ¿cierto? La segunda, ¿cuál sería la segunda? Lo mismo, ¿cierto? 20 20, menos 10. Sobre pero 10. ya muy bien, ya sería restante. Entonces aquí sobre 10 también, ¿cierto? Sí, eso me hizo el 10. Sobre 10. Listo. Entonces tenemos que x1 va a ser 30 sobre 10. El ajá, otro a 10 ver, sobre 10. borro esto por aquí, ahora sí. Entonces, x1 va a ser igual a ¿qué? A 30 sobre 10, pero ¿cuánto es 30 sobre 10? O sea, 30 dividido 10. 3. 3, muy bien. Y x2 va a ser igual a ¿quién? A 20 menos 10, ¿y cuánto es? Muy bien, a 1. Entonces, 20 menos 10 me va a dar 10, y 10 sobre 10, pues ya sabemos que es 1, ¿cierto? Entonces, ahí están las dos ecuaciones que nos había prometido el discriminante. Nos dijo que teníamos dos ecuaciones reales distintas, y efectivamente ahí están. Entonces, si yo cambio aquí, o transformo, o reemplazo en la ecuación el valor de la x por 3, o lo reemplazo por 1, esa igualdad se me tiene que cumplir. Es decir, que si yo reemplazo por 1, todo esto me va a dar 0. Y si reemplazo por 3, todo esto me va a dar como resultado 0. Listo, está claro entonces cada uno de los pasos que hay que hacer, cómo aplicamos la fórmula, quién es A, quién es B, quién es centro de la ecuación. ¿Queda todo claro? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahorita yo les voy a enviar, como les digo,
un ejercicio para que ustedes intenten hacerlo. Si alguno se anima a escribirme, decirme, profe, me dio tanto, o acá, ¿por qué no me da? O qué tengo que hacer acá, me pueden escribir al WhatsApp, listo, no les dé pena. Ahí está entonces mi número en el grupo, me escriben y yo con mucho gusto les ayudo por si de pronto al hacer el ejercicio, que ahí es donde uno se da cuenta si de pronto le quedó alguna duda, si algo no está claro, entonces lo pueden hacer. Yo ya mismo lo voy a hacer porque esta memoria mía me mata y después se me olvida. Entonces ya mismo que colguemos, se los envío para el que se anime a hacerlo durante la semana. Como les digo, durante la semana si me quieren escribir, me escriben, no les vaya a dar pena. Bueno, entonces no me alegró mucho saludarlos, espero que estas 3 clasitas que tuvimos les hayan ayudado bastante, y bueno, no, mucha suerte, espero que les vaya súper, súper bien, que seguramente así será. Entonces, como les mostraba esta mañana en la reflexión, siempre el primer paso de lograr algo en la vida es tener esa confianza en uno mismo, en lo que sabe, en sus habilidades, y que yo estoy segura de que cada uno de ustedes las posee. Entonces, no, muchas gracias por la atención también a ustedes y bueno, espero que les vaya súper, súper bien en estos restos de materias que les queda faltando por ver. Claro, muchas gracias. Con muchísimo gusto, de Muchísimas, verdad que un placer, con muchísimo gusto, con todo el amor, Muchísimas gracias, en serio. con mucho gusto. Caro, mil gracias por tu tiempo muchísimo y gusto, por con muchísimo compartir con gusto. los bachilleres y con las bachilleres. Bueno, Bueno, no, con todo el quería amor. yo sé que sí. Muchas gracias.